Vamos a hablar de la membrana plasmática. Esta membrana plasmática es como la pared de la célula. Permite delimitar la célula y además relacionarse con el medio. Si no estuviera esta membrana plasmática, solamente habría citoplasma. Por lo tanto, habría citoplasma tocándose de una célula con otra y no se notaría dónde comienza y dónde termina otra célula. Esta membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica. Significa que son dos capas que casi en totalidad son lípidos, pero no completamente, porque también hay otras estructuras, no solamente el fosfolípido, sino también el colesterol y también proteínas, glucolípidos. Estas estructuras que he nombrado se encuentran en mayor proporción dentro de la bicapa de fosfolípidos. Lo que más hay son lípidos. Bien, para hablar de la función de la membrana plasmática, la primera es aislar y proteger. Esto lo otorgan los fosfolípidos. El colesterol lo que hace es darle rigidez a la membrana, porque si no los fosfolípidos podrían moverse de uno a otro lado y no tendrían esta rigidez y sería demasiado fluida la membrana sin colesterol. Las proteínas lo que hacen es compensar que como los lípidos aíslan la célula, la proteína lo que permite es poner como un verdadero túnel por el cual van a entrar y salir requerimientos de la célula. Y los glicolípidos hacen otras funciones de relación y señalización química. Bien, la primera función, gracias a los fosfolípidos, nos da un aislamiento y protección de la célula. También tenemos una función de paso selectivo de sustancias, gracias a las proteínas. Por ejemplo, si yo tengo dos capas hechas de lípidos, recordando un poco algunos conceptos de biomoléculas, los lípidos me van a permitir que pueda entrar agua, pero no me van a permitir que alguna molécula con carga ingrese. Por lo tanto, ¿cómo van a ingresar? Van a ingresar a través de canales iónicos, es decir, proteínas transportadoras. Por esa membrana van a pasar solamente pequeñas moléculas o átomos sin carga, como puede ser el oxígeno, el hidrógeno, pero cualquier molécula con carga, como el cloro, el sodio, no pueden pasar directamente por la bicapa de fosfolípidos. Por lo tanto, este sería el paso selectivo de sustancia. Ahora, para explicar el gradiente electroquímico de sustancia, depende de estos tres. Por ejemplo, para empezar, la membrana plasmática me permite separar el medio interno del externo, y al crear esta separación lo que estoy creando es una diferencia en potencial, porque hay sustancias con cargas, y este potencial de membrana se encuentra diferente dependiendo de las concentraciones que se estén llevando a cabo tanto en el interior como en el exterior de la célula. Por lo tanto, hacen que esta membrana tenga comportamiento distinto y genere un gradiente eléctrico. Y este gradiente eléctrico también es un gradiente químico, porque no solamente tengo diferencia de potencial, sino que también tengo una concentración de iones en un lugar distinto al de otro. Por ejemplo, el sodio es muy abundante dentro de la célula. Por lo tanto, si yo abro los canales iónicos, no va a difundir a través de la membrana. Por lo tanto, abre la compuerta del canal iónico y el sodio que está acumulado afuera iría adentro para compensar. El potasio que se acumula adentro, hay mucho, y si se abre la puerta sale hacia el medio extracelular.
Por lo tanto, este gradiente electroquímico es la base para que haya un movimiento de moléculas. También para que un transporte de sustancias y además para que las células tengan un voltaje. Por último, otra función es la recepción de estímulos químicos. Esto significa que la célula tiene receptores capaces de captar moléculas y átomos que les llegan desde afuera. Y gracias a esto la célula no vive en su mundo independiente del medio en el que vive, sino que sabe cuándo tiene que sintetizar proteínas, cuándo tiene que captar agua, cuándo tiene que luchar contra un peligro, una infección. Pero ¿cómo lo sabe? Porque tiene una recepción de estímulos químicos en esa membrana plasmática. Por ejemplo, le sirve a la célula para captar alimento. Cuando se detecta una baja de glucosa, la célula lo capta. El potencial de acción que generan las neuronas necesita que haya un voltaje. Si no hay una diferencia de voltaje, no hay corriente. Es como cuando bajamos el automático de la casa, no hay electricidad. Por lo tanto, la célula también necesita saber cuándo necesita de cierto voltaje. Por lo tanto, el impulso nervioso necesita de un cierto voltaje. Y esta célula también necesita recibir este estímulo para saber cuándo genera un voltaje y cuándo no. También el mismo ejemplo con las neuronas y el neurotransmisor. Viene dado porque se recibe un estímulo, por lo tanto se genera también la respuesta al neurotransmisor. No antes ni después, sino que oportunamente. Las células se están relacionando constantemente unas con otras, por lo tanto, quien permite esta recepción de estímulos son los glicolípidos. Estos glicolípidos detectan ciertas moléculas porque son como antenitas receptoras, y estas moléculas que necesita la célula son captadas por estos glicolípidos para poder generar también una respuesta. Y por último, gracias a esta membrana celular se puede realizar difusión celular y también suicidio celular. Por ejemplo, cuando la célula se multiplica y la membrana se divide, la membrana se cierra y forma dos células hijas. Pero también hay una manera de decirle a una célula que se le ha acabado su tiempo de vida útil porque está muy vieja o porque está deteriorada. Por lo tanto, la membrana está funcionando mal y genera suicidio celular. La célula se desparrama completamente y deja de funcionar como tal. Para comprender cuáles son las diferencias entre el núcleo y nucleolo, porque hay diferencias, primeramente tenemos que comprender cómo están conformadas. Por ejemplo, el núcleo es un organelo membranoso que contiene ADN y es fundamental para la vida de cualquier célula eucariota porque protege el ADN superior. Y debemos recordar que el ADN es toda la información genética que yo heredo de mis padres y que voy a pasar a mis descendientes. Y también es la base del molde para hacer ARN y proteínas. Por lo tanto, el ADN necesita estar protegido en el núcleo. Hay procesos también como la replicación del ADN y la transcripción, el paso de ADN a ARN, que es muy importante. Además tenemos la expresión genética dentro del núcleo, porque depende de cómo se lea esta hebra de ADN para producir una proteína u otra, o no producir nada. En el núcleo también está el nucleolo, en el interior. Esa manchita negra que se ve en la fotografía. El nucleolo no tiene membrana alrededor, es una estructura supramolecular, es un conglomerado de moléculas y el nucleolo tiene una función muy importante que es
es el precursor del ARN nucleolar, que va a ser ARN ribosómico, es decir, el nucleolo es el que tiene la información para hacer los ribosomas, y eso es demasiado importante. Si en el núcleo tenemos las funciones de replicación y transcripción y expresión, recordemos que la transcripción hace paso de ADN a ARN. Si los ribosomas, ese ARN nunca se va a traducir a proteína, por lo tanto yo necesito del nucleolo. Otras funciones que son muy importantes es que el nucleolo interviene y regula el ciclo celular. Regula la respuesta de la célula a su estrés, no la de persona, sino que al estrés de la célula. Una célula se puede estresar cuando se deshidrata o que cuando tiene demasiadas toxinas. Por lo tanto, el nucleolo es el que adopta una forma de responder a este estrés. Y este estrés tiene que ver también con el envejecimiento celular, donde la célula comienza a perder la capacidad que tenía cuando estaba joven. Esto tiene que ver con el nucleolo, ciclo celular. En relación al envejecimiento también está la actividad de la telomerasa, que es una enzima muy importante a la hora de comprender el envejecimiento celular. Por lo tanto, son diferencias muy grandes a considerar entre las funciones del núcleo y nucleolo. El citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas que hace de esqueleto, sostiene a la célula. En este caso, el citoesqueleto tiene funciones específicas. Le da forma a la célula. También organiza los orgánulos de la célula, es decir, necesito del citoesqueleto porque, por ejemplo, cuando nos explican que la célula es como un globo lleno de agua con cosas dentro, el citoesqueleto sí puede ser explicado de esa forma, pero para que tenga esa forma necesita de ciertos caminos, de ciertas carreteras que le den sostén a esos otros organelos. Por lo tanto, también esos organelos no chocan unos con otros porque cada uno tiene un lugar determinado donde poder ubicarse. ¿Y quién lo hace? El citoesqueleto. El citoesqueleto también tiene que ver con la división celular porque se reconfigura. Porque cuando se reproduce la célula y se tiene que dividir el citoplasma, hay que redistribuir lo que hay en el interior. También sirve para unir células. Algunas veces el citoesqueleto hace que una célula se una con otra célula vecina, colocando una especie de puntos de anclaje entre una célula y otra. El citoesqueleto también es un gran sostenedor que comunica el interior de la célula con el exterior y hace que todo tenga la forma que tiene. El citoesqueleto y la célula trabajan de manera conjunta, está todo conectado y el nivel del citoesqueleto, si se estira una parte de la célula, afecta a zonas más alejadas de la célula. Están involucrados íntegramente, muy relacionados. La célula está toda interconectada, cada una de las funciones de los organelos, incluyendo el citoesqueleto. El citoesqueleto también es heterogéneo. Hay distintos tipos o estructuras que conforman el citoesqueleto. Al igual que cuando construimos el interior de una casa necesitamos vigas, cemento, un piso, el citoesqueleto también tiene ciertas estructuras que lo conforman. Está compuesto por microfilamentos o filamentos de actina, que son los más pequeños. Hay algunos que están entre ellos,
que son no tan chiquititos ni tampoco tan grandes, por lo tanto se llaman filamentos intermedios. Y los más grandes son los microtúbulos, que no es igual que los microfilamentos. Los microtúbulos son grandes, más grandes que los anteriores. Los microtúbulos son 8 veces más grandes que los más pequeños. Para comprender cada uno de ellos, el primer tipo de citoesqueleto es el que forma los filamentos de actina, que son los microfilamentos, no microtúbulos, microfilamentos. Los microfilamentos están formados por una proteína globular, que es la actina, y esta actina se monta y se desmonta muy rápidamente, muy fácilmente, se polimeriza y despolimeriza muy fácilmente. La función que tiene es una función de movimiento. Lo que hace es que los filamentos de actina ayudan a la célula a moverse. Esto quiere decir que lo puedo encontrar en el caso de una ameba, por ejemplo, cuando la ameba saca un trocito de su plasma y su citoplasma y avanza hacia un lugar. Eso es gracias a los filamentos de actina, que polimerizan y despolimerizan rápidamente. También encontramos esto en el anillo contráctil o durante la contracción muscular, en los músculos. Por ejemplo, en los músculos hay mucha cantidad de actina y miosina que se estiran y se encogen para poder entregar movimiento. Y de hecho por eso no somos seres humanos rígidos, porque tenemos actina que nos permite movimiento. Y además otorgan soporte y estabilidad, pero asociada al movimiento. Esto es muy distinto a lo que pasa con los filamentos intermedios, porque los filamentos intermedios no son una proteína globular, sino que son una agrupación de proteínas fibrosas. Y estas proteínas fibrosas se agrupan de a dos en dos, formando dímeros, que a su vez hacen grupos de dos parejas, que son tetrámeros. Y a estos filamentos intermedios son exclusivos de células animales. Y su función no es el movimiento, sino que lo contrario, es de rigidez, dar solidez. Por ejemplo, la queratina del cabello es un filamento intermedio. También hay filamentos intermedios si nos fijamos en qué es lo que une a dos moléculas, o sea, dos células distintas. Lo que está entre una y otra célula, para que no estén tan apegadas, son filamentos intermedios. También sirven para anclar la célula al medio extracelular, porque no están las células flotando en el aire en un cuerpo, sino que están sostenidas a alguna parte, ¿ya? Muy cerquitas unas células de otras, están en la matriz extracelular, la matriz extracelular. Otra función que tienen es también fijar el núcleo. Y por último, cuando hablemos de los microtúbulos tienen su origen en el centro organizador de microtúbulos. En este caso hablamos de los centriolos, de los cuales ya hablamos, ¿verdad? Cuando vimos los centriolos, los cilios y los flagelos. Estos microtúbulos están por todo el citoplasma y sus funciones son diversas, pero sobre todo estos filamentos de actina dan movimiento, los filamentos intermedios dan rigidez y los microtúbulos sirven de transporte. De hecho, los microtúbulos son los que comunican al retículo endoplásmico con el aparato de Golgi y hacen que las vesículas se vayan de un lugar a otro en lugar de perderse por todo el citoplasma de la célula. Así que hace que dentro del aparato de Golgi vayan en una dirección en lugar de otra y perderse. Por lo tanto, tienen que ver con el transporte vesicular, el transporte de sustancias. Y otra de las funciones más importantes es que a la hora de la división celular
Si no hubiese microtúbulos, cuando una célula se divide en dos, los cromosomas no quedarían perfectamente divididos en dos para que cada célula hija tenga la misma información que la célula madre. Los microtúbulos son los que anclan los cromosomas, formando el uso mitótico o el uso meiótico, y hace que podamos ver los cromosomas formando la placa ecuatorial cuando se forma la metafase, y estos microtúbulos ordenan a los cromosomas en esta placa ecuatorial. Y por último también van a ser partícipe de formar la estructura interna de los cilios y de los flagelos. Los lisosomas y hiperexosomas tienen en común que están formados por una vesícula que está recubriendo un medio interno, pero no tienen nada más en común. Los lisosomas, su función principal es la digestión celular. Ayudan a la célula a digerir tanto algunas cosas del exterior como sustancias que están en el interior y ya no hacen falta. Los lisosomas en su interior contienen enzimas, hidrolasas y proteasas que van a activarse cuando el lisosoma tenga un pH ácido. Esta digestión celular puede ser de moléculas o productos del exterior. La digestión de productos externos se realiza cuando el organismo se enfrenta a bacterias y estas bacterias son rotos en trocitos por el sistema inmune, ¿verdad? Por los glóbulos blancos. Entonces quedan estas sustancias y los lisosomas lo que hacen primero la célula grande es fagocitarlo, lo incorpora dentro de la célula, y dentro los lisosomas son los encargados de destruir todo esto, de digerir todo esto. Y la digestión intracelular, cuando algo ya no está funcionando muy bien adentro de la célula, como por ejemplo una proteína que está poco funcional, el lisosoma también la degrada en su interior. Los lisosomas son exclusivos de células animales, no vegetales. Y también debemos saber que los lisosomas primarios aparecen gracias a la pared en el aparato de Golgi, porque estos lisosomas primarios son vesículas llenas de enzimas, hidrolasas y proteasas. Cuando se encuentran con otras vesículas en las que hay un sustrato que degradar, no hay un lisosoma secundario. Mientras no se encuentren con un sustrato que degradar, siempre van a ser lisosomas primarios. Y cuando ya entran en acción, se van a transformar en lisosoma secundario. Los peroxisomas tienen una vesícula, también formada por una membrana, y su función es la detoxificación celular. También trabaja con ciertas enzimas que son las oxidasas y las catalasas, y ellos están creados para poder eliminar tóxicos. A las células la pueden atacar de muchas maneras, no solamente con bacterias, sino con sustancias tóxicas. Se pueden consumir drogas, alcohol u otras sustancias, por lo tanto para el cuerpo es un tóxico, y el metabolismo del alcohol se hace en los peroxisomas u de otras drogas. Contienen diferentes enzimas, son oxidasas y catalasas. Estos peroxisomas hacen detoxificación celular, son importantes en el metabolismo de lípidos.